Bendiciones, amados y hermanas, hermanos de la iglesia. Sean todos bienvenidos a la escuela dominical que corresponde a esta semana. Como saben, estamos estudiando una nueva serie del trimestre y es acerca del carácter cristiano ideal. Y para hoy estamos en la clase número 7 y como tema, la integridad y el carácter cristiano. La base la vamos a estar encontrando en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a estar tocando los versos del 1 hasta el 12. Amén. Si usted no tiene su expositor, búsquenlo en la palabra, en la Biblia, en la carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a ver los versos del 1 al 12. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el pensamiento central. Dice, los ministros cristianos que manifiestan un carácter tierno al servir a otros, demuestran así que entienden el amor de Cristo por su iglesia. Texto áureo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí vemos esto que fue expresado por el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero él lo expresó a los hermanos de Tesalonia, ¿verdad? Cuando les decía cómo verdaderamente ellos se condujeron entre ellos. Fueron tiernos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y sabemos que también toda clase tiene 3 objetivos. Y el número 1 dice expresar la combinación entre la ternura y la integridad propias del ministerio cristiano. Número 2, integrar al carácter del ministro los atributos morales necesarios para su labor. Y número 3, planear la conducta que amerita el servicio a Dios y a su pueblo. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias por este día maravilloso que tú nos concedes una vez más poder estudiar de tu palabra, Señor. Mira, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tú abras nuestro oído, nuestro corazón, Padre, para poder recibir lo que tú quieres que aprendamos hoy, Señor, a través de esta enseñanza que el apóstol Pablo trae, Señor, en esta carta a nuestros hermanos de Tesalonia, Señor, que podamos aprender algo hoy. Guarda cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que esperan cada semana estas enseñanzas, mi Dios. Y tú recibe toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer todos juntos la lectura antifonal. Amén. Dice, porque vosotros sabéis, hermanos, que nuestra visita a nosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como ustedes saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, y Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios,
Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Qué hermoso, hermanos. Una carta que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les escribió a los de Tesalonicenses. Y vamos a ver lo que nos dice la introducción. Nos dice que la manera como nosotros llevamos a cabo el trabajo dentro de la iglesia, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para llevar a cabo dentro de la congregación, la manera como nosotros nos desarrollamos, dice mucho de cuán verdaderamente nosotros hemos comprendido esa labor que Cristo nos ha designado, que nos ha entregado en nuestras manos para el servicio de Él, ¿verdad? Para servir a nuestros hermanos, para servir a los santos que han sido lavados, que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Vemos que hoy en día en muchas partes del mundo existe esta tendencia de gobernar a través de la fuerza, ¿verdad? Tratando de imponer autoridad sobre las personas, imponerles esa autoridad por la fuerza. Pero nosotros sabemos por la palabra que ese no es el modelo que Dios dejó establecido en su palabra para poder servir al Señor. No, cuando en la Biblia nos habla de siervos, de siervos de Dios, nos está hablando de siervos de los santos, ¿verdad? Los que, como dije, los que hemos sido lavados, los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, el Señor. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo de servicio, ¿verdad? Cuando Jesucristo no solamente dijo que Él estaba para servir a los que se sentaban a la mesa, sino que también aclaró que Él no había venido, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, que Jesucristo, siendo Dios mismo, ¿verdad? Él no vino para que lo sirvieran, sino al contrario, Él vino a servir a los demás. Siempre vemos que donde quiera que Él pasaba, Él era movido siempre a misericordia y Él siempre estaba sirviendo a los demás. Y vemos que Él vino, ¿por qué? Porque vino a dar su vida para rescatarnos del pecado en el que vivíamos. Amén. Así como un pastor, ¿verdad? El trabajo que él lleva a cabo de apacentar la congregación, de guiarla, de enseñarla, de guiarla con amor, con voluntad, con ánimo pronto. De esa misma manera se requiere que nosotros también sirvamos al Señor, que lo hagamos no por vanagloria, no sintiéndonos mejor que otros, sino con humildad, sino servir al Señor con humildad, servir a nuestros hermanos con humildad, amén, con amor. Entonces vamos a ver en este día cómo el apóstol Pablo les trae esta carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Para enseñarles que, como nos dice el primer punto, que los siervos del Señor necesitan ser aprobados por Dios. Y para ello, hermanos, vamos a ver el punto A, que dice: la visita de Pablo a Tesalónica no resultó vana. No resultó vana. Para ello vamos a ver una vez más los versos 1 y 2. Dice, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional para que la podamos entender un poquito mejor. Dice, hermanos, bien saben ustedes que nuestra visita no fue un fracaso,
Y saben también que a pesar de las aflicciones y los insultos que antes sufrimos en Filipos, nosotros, dice, cobramos confianza, cobramos valor en nuestro Dios, nos atrevimos a comunicarle el Evangelio en medio de una gran lucha. Entonces aquí lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo, dice, ustedes saben, ustedes miraron cómo fue la manera como nosotros les predicamos la palabra de Dios, cómo fue que nosotros nos conducimos entre ustedes. Y si nosotros sabemos es que el apóstol Pablo y los que le ayudaban, ¿verdad? Silas y Timoteo, fueron personas que tenían gran amor por las almas, tenían integridad, eran fieles al Señor, tenían amor por el servicio al Señor. Y siempre donde quiera que ellos iban, hablaban, predicaban, les enseñaban a Cristo. Y Él lo que les estaba diciendo, no fue en vano mi visita cuando yo fui. Porque lo que les decía que había habido fruto. Y si nosotros vamos para Hechos, no lo vamos a leer ahorita, pero usted puede leerlo con más calma en casa, en Hechos 17, del 1 al 4. Allí vemos cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, se fue para Tesalónica y les estuvo predicando de Cristo, y cómo mucha gente, muchos de los judíos aceptaron el evangelio, fueron salvos. Aún algunos de los griegos, ¿verdad?, que servían a otros ídolos, también aceptaron al Señor y se convirtieron a Él, aceptaron con gusto, con gozo el evangelio. Entonces, Él les estaba diciendo que había habido fruto en aquel viaje misionero que él había hecho. Cuando Él se refiere a una palabra que no había sido vano, quiere decir que no había sido en fracaso, que no había sido una visita vacía, una visita hueca, no, sino que había habido fruto en ese tiempo. Y vemos ahí que Dios había respaldado a los hermanos, ¿verdad? Dios había respaldado al apóstol Pablo, a Silas en Tesalónica. Cómo se manifestó el poder de Dios, ¿verdad? Aún el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellas personas. Y aquí podemos aprender hoy en día nosotros que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha encomendado hacer, lo que Dios ha puesto en nuestras manos para trabajarlo en la obra, pues vamos a poder experimentar que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. No es en vano lo que hacemos para el Señor. También Pablo les estaba recordando a los hermanos que antes de que ellos llegaran a Tesalónica, ¿verdad?, él y Silas habían sufrido persecución, habían sido ultrajados, habían sido maltratados por causa del Evangelio y habían padecido por causa de Cristo. Pero en realidad habían sido golpeados y mandados a la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos habían reprendido el demonio de adivinación que había en esta muchacha, ¿verdad?, que había sido esclava trabajaba para unos hombres adivinos. Y esto usted lo puede ver, esta historia con más calma en su casa en el libro de Hechos, el capítulo 16, del 22 al 24, ¿verdad? Allí nos dice que Pablo y Silas fueron golpeados, fueron ultrajados por estas personas. ¿Por qué? Por liberar a esta joven de ese espíritu de adivinación que ella tenía, y fueron encarcelados. Pero vemos el poder de Dios que
que ellos al haber sido golpeados, al haber sido encarcelados, Dios no los dejó allí. Vemos que Dios mandó un ángel, ¿verdad? Fueron milagrosamente liberados por el poder de Dios de esas cadenas con las que habían sido atados. Pero después de haber sufrido, vemos que ellos dice que tuvieron denuedo, o sea, tuvieron el valor, tuvieron la fuerza en su Dios. ¿Para qué? Para levantarse y poder seguir, poder llegar a Tesalónica para ir a anunciarles el Evangelio una vez más. ¿Qué tanto nosotros podemos aprender de estos siervos, hermanos? Dice que cuando pasemos por situaciones difíciles, cuando pasemos por algún padecimiento, es necesario que nosotros le pidamos a Dios esa valentía para que nosotros podamos seguir en el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer, amén, en su obra. Ahora, también el escritor le deja ver que fue a Tesalónica para anunciar el Evangelio de Dios y que también allí encontró gran oposición. Cuando nuestro mensaje es Cristo y Cristo crucificado, hermanos, va a haber personas que lo van a recibir, pero va a haber muchas personas que no lo van a recibir. Y va a crear oposición en los no creyentes. Así le sucedió, hermanos, no solamente al apóstol Pablo y a Silas, sino a los demás apóstoles, mismo Jesucristo también. Él, hubo muchas personas que se opusieron también, que no recibieron el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio que ellos llevaban, la palabra. Por tanto, hermanos, se requiere que tengamos esa actitud valiente y que vivamos confiados bajo la protección de nuestro Dios. Amén. Vamos a ver el punto B, dice. Pablo y sus colaboradores fueron aprobados por Dios para predicar a Cristo. Vamos a ver los versos 2 y 3. Dice... No, 3 y 4, perdón, hermanos. El apóstol Pablo les decía a los de tesalonicenses, nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Entonces vemos que Dios aprobó a Pablo y a Silas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo el mensaje del Evangelio, la palabra, la predicación del Evangelio. Vemos aquí inmediatamente que Pablo les está diciendo que su visita no fue porque fue un error, sino que ellos fueron a Tesalónica. Fueron a Tesalónica guiados por el Señor. Y no fueron, dice, por impureza o por engaño, lo cual deja claro que no tuvieron el propósito de poder obtener una ganancia deshonesta, ni tampoco fueron a predicar por avaricia, no, ni tampoco dice que fueron para buscar el agrado de las personas, no, sino el agrado del Señor, sino la aprobación de Dios, no de los hombres. Y entonces vemos que ellos hablaron, pero ellos fueron aprobados por Dios. Y nosotros aprendemos aquí que Dios prueba a sus siervos de diversas maneras. Y cuando ya han pasado victoriosos a través de dichas pruebas, entonces Él los aprueba. Por ejemplo, vemos que Moisés pasó, dice que 40 años en el desierto, ¿verdad?
hasta que finalmente Dios le concedió la tarea de poder ir y sacar, liberar al pueblo de Egipto, hasta que Él le dio la confianza de poder presentarse delante del faraón para que dejara ir libre a los hijos de Israel, ¿verdad? En ese mismo sentido, Pablo le dijo a Timoteo que procurara diligentemente presentarse delante de Dios, dice, como aprobado. Amén. Entonces, no solamente Pablo y sus compañeros fueron aprobados, también nosotros, hermanos, vamos a ser aprobados. Para que Dios nos confíe algo. Necesitamos ser aprobados y aprobados, ¿verdad? Hasta que no salgamos victoriosos es cuando Dios nos va a confiar eso que Él quiere usar en nuestras vidas. Entonces, ellos únicamente hasta cuando fueron aprobados fue cuando Dios les confió el Evangelio. Así que debemos de tener un carácter tierno como lo tuvieron los hermanos, ¿verdad? Cuando se dirigieron ante estos hermanos para irles a predicar el Evangelio, que nosotros también podamos tener ese carácter tierno, una conducta íntegra, una conducta santa, para que podamos ser buenos mayordomos del Evangelio. Amén. Ahora vamos a ver el punto número 2. Dice, los ministros de Cristo deben de ser tiernos al tratar con los discípulos. Cuando se refiere a la ternura, hermanos, se refiere que debemos de tener un especial cuidado, ¿verdad? De tener de poder promover, de poder fomentar, de poder calentar. Y para ello vamos a ver el punto A, que dice, Pablo y otros ministros no usaban palabras lisonjeras al tratar con los otros santos. Y vemos en los versos 5 y 6, cuando el apóstol Pablo les decía, como ustedes saben, nunca nosotros hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero de ustedes. Dice, Dios es testigo de esto. Tampoco nosotros hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Dice lo que el apóstol Pablo les decía, nosotros no hemos estado, no hemos estado buscando, dice, no hemos buscado excusas o no estamos tras su dinero de ustedes. Lo que Pablo nos está mostrando aquí es que verdaderamente, hermanos, él cuidó sus palabras al ministrar el Evangelio a los tesalonicenses. Ellos, hermanos, llevaban a cabo el trabajo en la obra del Señor con toda transparencia, con toda sinceridad. Así que no hablaron con palabras lisonjeras. Lisonjeras, hermanos, es hablar con hipocresía. Ellos no lo hicieron de esa manera. Sin embargo, ellos se dirigieron ante ellos con integridad. Ellos cuidaban su manera de hablar, su manera de predicar. Fue sincera su manera de predicar, de dirigirse entre ellos. Había sido santa, había sido pura delante de ellos. ¿Y qué podemos aprender de esto hoy en día nosotros? Que como cristianos, servidores de Dios, como obreros de Cristo, debemos de ser claros en anunciarles el Evangelio de salvación a las personas, decirles a las personas que están destituidos de la gloria de Dios y que es necesario reconciliarse con su Creador.
Entonces Pablo les está diciendo que Dios es testigo, ¿verdad? Que Él pone a Dios como testigo de que ellos no encubrieron su avaricia cuando estuvieron ministrando en aquella ciudad, como lo había hecho en Hechos capítulo 20:33 a los ancianos en Mileto. Vemos que estos apóstoles nunca habían codiciado ni el oro, ni la plata, ni el vestido de nadie. Eran personas íntegras delante de Dios, personas trabajadoras, ¿verdad? Aún la palabra nos dice que ellos trabajaban de día y de noche, predicaban la palabra, pero aún así trabajaban con sus manos. ¿Para qué? Para tener el sustento. ¿Para qué? Para no ser carga a los demás. Y entonces nosotros, hermanos, es necesario que sirvimos a Dios. Debemos estar interesados únicamente en que las almas acepten el llamado de Jesucristo, ¿verdad? Que acepten esa salvación tan grande que Jesucristo vino a dar en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ese debe de ser el único interés como siervos de Dios, y también que vengan al conocimiento de la verdad. Y otro punto tan importante que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los hermanos de Tesalónica era de que él no estaba buscando la gloria ni de los hombres, dice, ni de los hermanos. Lo único que él estaba haciendo era predicando la palabra pura, la palabra verdadera. Y en la palabra del Señor, en 2 de Corintios 10:18, nos dice que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces vemos que nuestros hermanos, ellos no quisieron ser carga ante los hermanos, aunque tenían el derecho, pero no lo hicieron de esta manera. Sin embargo, ellos decidieron trabajar con sus manos para poder tener lo que ellos necesitaban. Amén. Vamos a ver el punto número B. Dice, los obreros deben desarrollar un sano afecto por sus hermanos. En el versículo 7 nos resalta que ellos fueron tiernos entre los santos en aquella comunidad. Alguien dice que pudiera fingir esta ternura sin ser tierno, pero Pablo dice que ellos fueron tiernos. Por eso es importante que nosotros, hermanos, sometamos todo nuestro corazón al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea manifiesta la ternura de Dios a través de nuestro ser. Amén. Para que de esta manera nosotros podamos ministrar a los demás con un afecto de ternura, con un afecto cariñoso propio de un obrero aprobado. Amén. Y esto se da, hermanos, cuando no hacemos el trabajo por fuerza, ¿verdad? No porque, digamos, solo lo voy a hacer por hacer, no, sino cuando lo hacemos por amor. Cuando lo hacemos por amor, sirviendo a nuestros hermanos, vamos a ver el fruto que Dios va a añadir a su obra. Amén. En el versículo 7 vemos que el apóstol Pablo también dijo, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Es lo que les estaba diciendo, nosotros no fuimos para aprovecharnos de ustedes, no tuvimos avaricia en nuestro corazón, no buscamos la gloria de ustedes ni de los hombres, sino que tuvimos ese amor de parte de Dios, como una madre tiene por sus hijos, ¿verdad? Como una nodriza, una madre que recién ha tenido a su hijo, cómo lo cuida con cuidado, ¿verdad? Cómo tiene ese amor, ese cuidado para
estarlo sustentando cuando este bebé necesita de su ayuda. Así, de esa misma manera, el apóstol Pablo les estaba diciendo que ellos habían cuidado de ellos con ternura, como una madre cuida a sus hijos, a sus propios hijos, a sus hijos pequeños. Vemos que el mismo Jesús también lo expresó en el capítulo 23 de Mateo, ¿verdad? 37, cuando dijo que él quiso juntar a los hijos de Jerusalén como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Todo esto revela el cuidado que nosotros como siervos de Dios, ¿verdad? Como sirvientes dentro de la congregación, debemos de tener este cuidado con los recién convertidos, con los que han venido al Señor. Debemos de cuidarlos, tratarlos como niños en Cristo hasta que maduren en la fe. Enseñarles, amén. Tratarlos con amor. Ahora en el versículo 8 le sigue diciendo, así nosotros por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes, dice, no solo el evangelio de Dios, sino nuestra propia vida. Tanto así llegamos a creerlo. Aquí, hermanos, nos deja ver el amor que no solamente es palabras, sino acciones, ¿verdad? Vemos el apóstol Pablo que les dice, tanto les hemos llegado a querer, dice que no solamente nos hallamos gozo o deleite en compartirles la palabra, sino al contrario, dice, queremos ofrecerles hasta nuestra propia vida. Y aquí, hermanos, vemos la disposición al sacrificio que sea necesario por el bien de ellos. Y con esto podemos nosotros medir cuánto amor sincero había en el corazón de estos consiervos, amén. De esa misma manera nosotros necesitamos pedirle a Dios que produzca esa integridad en nuestras vidas, es que nos dé ese amor para poder ayudar a quienes ministramos en Cristo, amén, nuestros hermanos amados. Vamos a ver el punto ya último, el punto número 3. Dice, las palabras de los ministros deben de ir acompañadas de una conducta santa. El inciso A. Pablo y sus compañeros tuvieron una conducta irreprensible en Tesalónica. Vamos a ver lo que dice el inciso 9. Recordarán, hermanos, dice, nuestro esfuerzo y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Estos obreros del Señor, hermanos, vimos que trabajaron con arduo trabajo, trabajaron arduamente con sus propias manos hasta cansarse. No querían recibir ningún salario de sus hermanos, de sus tiernos discípulos. Por eso esto les hizo trabajar de día y de noche para ganar su propio pan. Entonces vemos que la motivación de este esfuerzo que ellos hicieron fue revelada cuando el escritor les dice que la razón por la que ellos trabajaron con sus manos fue para no serles gravosos. ¿Qué quiere decir gravosos? Para no ser una carga para ellos, para no ser pesar para ellos. Era lo que el apóstol Pablo les decía a nuestros hermanos de Tesalónica. Y lo único que les interesaba a Pablo y a Silas y a Timoteo era poder predicarles el Evangelio de Dios. Perdón, hermanos. Vemos que ciertamente fue Dios quien amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo para dar vida eterna a todo el que cree en Él.
Entonces vemos aquí que un auténtico siervo de Dios no busca ganancias deshonestas, hermanos. Antes, el gozo que siente está en dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Amén. Ver las almas salvarse, verlas venir al conocimiento de la verdad, es lo que trae satisfacción a los siervos de Cristo. Más que todo el oro, más que toda la plata que se pudiera acumular, eso no satisface más que el saber que las almas son salvas, que vienen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que trae satisfacción al alma. Amén. Ahora en el versículo 10 sigue diciendo: Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. La Biblia nos dice que igual manera nosotros debemos de portarnos honradamente, no solamente delante de Dios, ¿verdad? Sino también delante de los hombres, delante de todas aquellas personas allá afuera, los que no conocen de Dios. Debemos de guardar nuestro testimonio, cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos afuera en el mundo y aún en nuestra casa, en la iglesia. Debemos de ser un testimonio de que verdaderamente Cristo está haciendo cambios en nuestra vida. Amén. Vemos que aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo que ellos habían sido testigos de la conducta que ellos habían mostrado al estar con ellos, en verdad, que ellos se habían mantenido a santos, fieles al Señor, y sus compañeros también, sus hermanos que le ayudaban en la obra. Vamos a ver el punto B, dice. Perdón, hermanos. Por tanto, nos dice en Tito 2:8, debemos de procurar tener una conducta tan piadosa que aún los adversarios no tengan nada malo que decir de nosotros. Es necesario que día a día nosotros le pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos examine, que nos limpie, que nos ayude para santificar nuestra vida, renovar nuestros pensamientos cada día. De tal manera dice que nuestro adversario no encuentre nada en nosotros que pueda acusarnos o que tenga nada malo que decir de nosotros ante Dios. Amén. Ahora sí vamos a ver el punto B. El mensaje de un ministro fiel gira alrededor de la fidelidad a Dios. Ahora en el verso 11 y 12 nos dice: saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, los hemos consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Nuevamente, Pablo les está diciendo que los hermanos reconocían el trato que habían recibido de él y de sus colaboradores, ¿verdad? Como cristianos nosotros sabemos que debemos ser exhortados con la palabra, pero cuando nosotros recibimos exhortación, cuando recibimos la exhortación de parte de Dios, también viene el consuelo después. Por eso es necesario que si el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, también debe de traer una palabra de consolación. Amén. Cuando tengamos que ministrar a los santos, es necesario que recordemos que nunca se deben de dejar desanimados, desalentados, sino que también traerles el ánimo, el aliento, el consuelo, que de la misma manera que Dios lo ha hecho con nosotros, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta corregir a nuestros hijos?
pues no nos gusta, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer, y cuando lo hacemos, es necesario que después nosotros les digamos que la razón por la cual lo hicimos y que los amamos también. Amén. Y animarlos a que sigan adelante siendo obedientes. Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalónica que ese ministerio de exhortar y consolar lo hicieron con cada uno de ellos. Así que de aquí aprendemos que cada hermano de la iglesia necesita ser exhortado, pero también necesita ser consolado. Amén. Es necesario que seamos confortados y todos requerimos ser consolados. Por eso nunca debemos de tener una palabra que condene en nuestros labios, sino una palabra que edifique, sino tener el deseo de reparar todo lo que se ha dañado, de buscar palabras tiernas, de tener ese cuidado de cómo acercar a la persona, ¿verdad?, que se ha alejado del Señor, a esa ovejita que se ha separado del rebaño, de poder consolar a los que están en aflicción. Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos dé amor, que nos ponga palabras sabias en nuestros labios para poder guiarles una vez más a la cruz, amén, para que su vida pueda ser restaurada y pueda ser su vida una vez más llena del gozo del Señor, amén. Ahora, en el versículo 12, les pedía que anduvieran como era digno de Dios, ¿verdad? Como los que habían sido ser llamados a su reino y gloria. El ser llamados a andar de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho, equivale, hermanos, a manifestar al mundo el carácter santo de nuestro Dios. Por eso, como Cristo dijo que Él es la luz del mundo, nos ha llamado a que nosotros también seamos luz en el mundo. Por eso es necesario que nosotros tengamos buen testimonio en el trabajo o con los que no se han convertido aún, los que no han aceptado aún el Evangelio. Es necesario que vean ese testimonio que Dios vive en nuestras vidas, que somos verdaderamente luz y no tinieblas. Amén. Cristo nos enseñó que cuando los hombres ven nuestras buenas obras, glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y la palabra también nos dice que el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que somos cristianos, que tenemos a Cristo en nuestra vida, es necesario que mostremos ese fruto en nuestro diario vivir. Amén, de que Cristo vive en nosotros. Entonces es necesario que andemos en integridad, que nos dirijamos en santidad. Amén. Que permanezca nuestra vida limpia delante de Dios. Y sabemos que no somos perfectos, hermanos, nosotros tenemos fallas, pero lo importante es reconocer, luego, hermanos, que fallamos, reconocer delante del Señor, y Él está presto, Él está dispuesto a limpiarnos, a perdonarnos, y a partir de ahí comenzar una vez más con Él. Amén. No dejar que el enemigo encuentre eso y nos acuse delante de Dios. Amén. Que no tenga nada malo que decir de nosotros, como decíamos hace un momento. Ok, amén. Gloria a Dios. En una época de tanto liberalismo, hermanos, teológico y desvío de la verdadera fe, los maestros cristianos debemos enfatizar que la santidad conviene a la casa de Dios. Pero la motivación mayor para una vida de piedad es que el Señor nos ha llamado a su reino y su gloria. En el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, Dios nos ha llamado
y nosotros respondemos con fe y una conducta digna del llamamiento celestial. Es necesario, hermanos, que nos conduzcamos, dice, en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad no podemos acercarnos al Señor. Es necesario que el que se acerca a Dios se acerque creyendo. El que dice que permanece en Él es necesario que ande como Él anduvo. Amén, hermanos. Entonces, vimos en esta clase cómo el apóstol Pablo se dirigió a los hermanos de Tesalónica con una carta mostrándoles, recordándoles, diciéndoles que recordaran cómo ellos se habían dirigido entre ellos, cómo habían predicado la palabra sincera, la palabra verdadera, y no nos deja dudas, hermanos, que el trabajo que el obrero cristiano realiza es necesario que tenga un carácter tierno y una vida fiel, ¿verdad? Vimos el apóstol Pablo y los que le ayudaban, que ellos modelaron este tipo de carácter ante los hermanos tesalonicenses, ¿verdad? Al mantener una conducta brillante delante de ellos, porque eran íntegros, trabajaban duro, no solamente predicando la palabra, sino que también trabajaban con sus manos, dice, para tener el sustento que ellos necesitaban. Entonces vimos que ellos mantuvieron su fidelidad a Dios. Ellos tenían, hermanos, ese amor tan grande que Dios había depositado en sus vidas para con los demás hermanos. Y es necesario que nosotros oremos, que nunca seamos de aquellos obreros que al final van a oír al Señor decir, nunca los conocí, sino al contrario, que podamos ser de esos obreros que el Señor se sienta digno, ¿verdad? Que se sienta feliz y podamos entrar a ese reposo que Él ha ido a preparar para nosotros. ¿Sí? La única manera para poder lograr este carácter cristiano tierno y fiel es únicamente mirando a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. A través de la fe. Porque si nosotros andamos con Él diariamente, la gente va a poder decir de nosotros también que aún nuestra manera de hablar se parece a la de Cristo. Amén. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude, que ponga ese amor como lo tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Por los demás, que nosotros podamos servir al Señor con gozo, que podamos vivir con integridad delante de Él. Amén. Que podamos imitar la integridad, la mansedumbre, la ternura de nuestro Señor Jesús. Bien, hermanos, para la siguiente semana vamos a estar estudiando en Hechos, capítulo 18, el verso 24 al 28, y Gálatas, capítulo 2, del 11 al 16. Y el título va a ser La necesidad de un carácter dócil. Nos dice que el creyente está llamado a crecer en Cristo cada día y la disposición para ser enseñado es vital para que ese desarrollo de su fe normal sea desarrollado. Por eso, el próximo estudio va a tener como título La necesidad de un carácter dócil.
Hermanos, les invitamos para que estudiemos esta base en Hechos 18, capítulo 18, los versículos 24 al 28 y el libro de Gálatas 2 del 11 al 16 para que nosotros podamos entender un poquito mejor cuando el maestro esté dando la clase la siguiente semana. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Amén.